sabemos que hay procesos climáticos particulares, hay un contexto global de cambio climático en donde se está promoviendo el hecho de poder conservar estructuras boscosas originarias, por lo que eso implica. Bueno, creo que es importante que la comunidad avance en esa dirección y tome conciencia de la importancia que tiene ese sitio. A través de una conversación informal abordamos en profundidad temáticas actuales desde la perspectiva de las diferentes disciplinas que forman parte del proyecto académico de la universidad. Fernando, ¿y por qué es importante proteger a los algarrobos en esta zona? Los algarrobos como especie, tal vez como especie emblemática del espinal, es una especie que tiene su valor histórico, cultural, asociado en muchos casos a ritos y actividades culturales de los pueblos originarios, que tenían su principal fuente de hidratos de carbono a partir del procesamiento de las chauchas del algarrobo, pero a su vez después también pasó a ser una especie buscada comercialmente, económicamente. La madera del algarrobo es una madera muy conocida. Bueno, eso ha generado un impacto sobre la especie, pero también hay procesos que se han generado a lo largo del desarrollo del país y puntualmente en la provincia de Córdoba, que han avanzado sobre las estructuras boscosas naturales. De hecho, Córdoba es una de las provincias que más estructura boscosa perdió más del 97% de su superficie boscosa, y eso hace que los pocos lugares que quedan hoy de bosque nativo sean lugares de importancia, ¿sí? Por justamente esa representación de la biodiversidad originaria que está quedando muy poco. ¿Cuánto espacio hay, a qué me llamaría, de bosque nativo? Hay trabajos, hay TFG de la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables que han relevado distintos sitios en Villa María y Villanueva de estructuras de bosque. Podemos decir que hay varios con distinto grado de alteración, modificación o conservación, como uno lo quiera mencionar. En este caso, los principales factores de riesgo son, obviamente, el avance del desarrollo urbano en aquellos que están más próximos a la ciudad. Por el otro lado, la presencia de especies exóticas que alteran la fisonomía, la estructura natural y la dinámica natural de esos ecosistemas. Y por el otro lado, en muchos casos, la falta de información, el desconocimiento hace que se vea estos lugares como lugares muchas veces propicios para hacer actividades que no deberían ser, como por ejemplo arrojar basura, tirar residuos, ¿sí? Entonces pasan a ser lugares que la comunidad los empieza a ver como lugares, entre comillas, sucios, cuando en realidad el sitio no está destinado para eso, sino que, bueno, muchas veces son acciones que van en detrimento del conocimiento de esos lugares, de la conservación de esos lugares, del cuidado y la valoración de esos lugares, ¿no? Entonces, ahí es donde uno debería apuntar a poder generar acciones que tiendan a revertir esas situaciones, ¿no? Justamente uno de los espacios más amplios es lo que se conoce como el bosquecito. ¿Cuántas hectáreas son y cómo se vincula la universidad también a través de estudiantes, docentes en el trabajo de preservación? El bosquecito, algunos le llaman también el algarrobal, ha tenido como algunos nombres a lo largo del proceso por un lado de valoración y de conocimiento del lugar. Ha tenido su importancia, tiene su importancia porque ha sido como un sitio que desde la carrera los estudiantes lo conocen porque, bueno, hacemos actividades justamente relacionadas a materias como biología y ecología que están dentro de la formación de los estudiantes. Eso ha hecho que los estudiantes conozcan el sitio y adquieran justamente, comprendan el valor que tienen esos pequeños lugares. Es un bosque que tiene aproximadamente, una estructura boscosa que tiene aproximadamente 20 hectáreas. Volvemos a lo mismo, para lo que queda es realmente significativo. Tiene un doble valor porque
por un lado es un parche de extensión significativa, por el otro lado está bordeando un barrio de la ciudad, entonces eso también le da cierto grado de importancia en la conservación para justamente poder planear junto con los vecinos realmente que el lugar sirva y sea adquiere el valor que debería tener ese sitio para toda la comunidad y para los vecinos con mayor importancia, porque son los que están ahí al lado. Eso logró que se formara una asamblea, un grupo de estudiantes con vecinos y con ciudadanos en general motivados por la conservación. En su momento se presentó un proyecto de ordenanza por iniciativa popular, el Consejo Deliberante, y bueno, la idea, y por lo menos las charlas que ha tenido la gente de la asamblea, yo no soy parte de la asamblea, pero estoy al tanto y conozco a la gente, han sido muy buenas con gente del municipio en términos de la posibilidad de poder avanzar sobre la conservación del sitio. Obviamente tiene ciertas cuestiones burocráticas o administrativas que no son tan fáciles de sortear o de resolver, pero que creo que son importantes avanzar y tener ese norte, digamos, ese horizonte de ir en esa dirección. El hecho de tener una estructura boscosa tan próxima al desarrollo urbano, bueno, permite que justamente a ese lugar pueda ser visitado por escuelas, por instituciones, que nuestros estudiantes y la comunidad en general pueda llegar fácilmente al lugar y conocer cuáles eran las especies que conformaban lo que es el Espinal, que es la zona fitogeográfica en la cual nosotros nos desarrollamos como ciudad, que obviamente hoy es una zona muy modificada por actividades humanas, pero sin embargo esa estructura es la que albergó a los primeros ciudadanos y a la que estaba cuando la ciudad se empezó a desarrollar. Así que nos parece muy, muy importante en términos justamente de ese valor educativo que tiene, también desde sus funciones de proveer servicios ecosistémicos a la ciudad en general y al barrio en particular. Es una zona ideal para realmente funcionar como una especie de esponja en el caso de lluvias fuertes. Es también ayuda mucho con el tema de las temperaturas. Bueno, sabemos que hay procesos climáticos particulares, hay un contexto global de cambio climático en donde se está promoviendo el hecho de poder conservar estructuras boscosas originarias, por lo que eso implica. Bueno, creo que es importante que la comunidad avance en esa dirección y tome conciencia de la importancia que tiene ese sitio. Y bueno, y por otro lado, algo un poco más técnico, si se quiere, en lo que voy a decir, bueno, también funcionar como un lugar para la posibilidad de obtener semillas de especies originarias y poder promover proyectos o procesos de reforestación o de restauración ecológica en los alrededores. Esto es interesante porque esa diversidad genética, yo siempre en clase hablando con los estudiantes, uno dice, bueno, la estructura boscosa, uno podría, con ciertos recursos económicos, de tiempo y humanos, podría recuperar la fisonomía de un bosque de espinal originario. Hay trabajos hechos de cómo es el espinal y uno podría pensar en reestructurar o reforestar o restaurar ecológicamente y recuperar esa fisonomía natural. Lo que es muy difícil de recuperar o casi imposible una vez que se pierde es volver a recuperar esa diversidad genética que estaba en esas especies o en esos organismos que cuando se modifica el hábitat, esa pérdida es una pérdida irreversible, ¿sí? Se habla de erosión genética, ¿no? De esto de la pérdida de esa diversidad, que es el resultado de muchos años de proceso evolutivo. Entonces, tener estos pequeños parches de bosque nativo permiten también tener bancos de semillas que te permitan poder pensar en proyectos o procesos de restauración ecológica en otras áreas a partir de bancos de semillas próximos y no tener que usar semillas de otros lugares, de otros sitios más distantes, ¿no? Entonces eso también es importante por ese
por ese valor que... Decías también que las escuelas se involucran y están trabajando con las escuelas. ¿Cómo ves ese trabajo desde las niñeces, empezar a fomentar esto de la educación ambiental, la preservación del ambiente? Bueno, es clave. De hecho, es muy importante. Hace muy poquito se sancionó la Ley de Educación Ambiental en las escuelas, un marco legal muy importante, que eso obviamente va a impactar en los diseños curriculares de las escuelas. Y que claramente apunta a una visión de la educación ambiental de una manera mucho más integral, transversal en el proceso educativo, y creo que esas actividades que se pueden dar desde los niños y jóvenes y adolescentes son clave para que, bueno, justamente se empiece a gestar una conciencia ciudadana por un lado y una conciencia política también por otro. Digo, en muchos aspectos y esto a modo personal lo digo, creo que muy de a poco, muy gradualmente, la temática ambiental o las temáticas ambientales vienen formando parte de las agendas políticas, la mirada política, o por lo menos de un grueso del grupo político, del conjunto de los políticos argentinos, no ven todavía la problemática ambiental como una de las prioritarias, y de a poco se va instalando en la agenda política local, provincial, nacional, y creo que, bueno, generar justamente en los niños y en los jóvenes la conciencia y las actividades que tiendan a la educación ambiental va a hacer que justamente eso empiece a incorporarse de manera más rápida en las agendas políticas. La problemática ambiental es una problemática muy amplia, que no es solamente lo ecológico, tiene que ver con lo social, con lo político, con lo económico. Digo, entonces, en ese aspecto es una mirada integradora, holística, y creo que a la comunidad hoy le hace falta esas miradas mucho más abarcativas y no tan acotadas a temas puntuales, porque es lo que hace la realidad de cada uno de nosotros. Gracias, Fernando, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes.